alabar y a glorificar este nombre que es sobre todo nombre. Primeramente que todo le doy gracias al Dios Todopoderoso por esta bella oportunidad que me regala una vez más, estar delante de su presencia y poder alabarle y glorificarle por este día maravilloso, amén. Así que, hermano, a eso hemos venido, a alabar y a exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Tenemos mucho por agradecerles a ese Dios maravilloso, ¿verdad? Él cambió nuestras vidas, nuestra familia, hermano, y Él tiene mucho más para darnos. Así que vamos a concentrarnos, a quitar todos nuestros problemas, nuestras enfermedades, colocarlas a un lado que Él las conoce. Y vamos a dedicarle este momento que Dios nos regala en su presencia, a darle lo mejor. Amén. ¿Cuánto creen que tenemos mucho con que agradecerle a Dios, verdad, por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Yo no me canso de darle la gloria todos los días, porque Él me cambió mi vida, mi hogar, mi familia. No encuentro palabras cada día para decirle, Señor, gracias, 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 gracias. Así que vamos a empezar cantando esta alabanza, merecedor de alabanzas, porque Él es el único que es merecedor, amén. Aleluya. Gracias, Señor. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Aleluya. Merecedor de alabanzas, que siendo yo pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanzas por los siglos sea Jesús. Merecedor de alabanzas, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanzas, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje al morir en la cruz. Merecedor de alabanza por los siglos de Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Y el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy
soy loco. Santo, Santo, Santo. Aleluya. Aleluya. Merecedor Oh, de alabanza. adórele, adórele, aleluya. Aquel que vino a Oh, salvarme. aleluya, aleluya. Merecedor de alabanza. Que siendo yo pecador, no estimó su linaje. Oh, al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debe pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Santo, 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 Aleluya. Santo, aleluya. Solamente Él es santo, aleluya. Solamente Él es merecedor de toda alabanza, aleluya. Aleluya. Oh, si ese aplauso es para Él, hermano, yo creo que lo podemos hacer mejor, aleluya. Alabanzas, alabanzas para el Rey, aleluya. Qué delicia poderle cantar al Señor. Dios es bueno, hermano, porque aún nos ha permitido por medio de esa máscara cantarle, ¿verdad que sí? Aleluya. Vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a leer el Salmo 82, el Salmo 84. Tiene como título Anhelo por la casa de Dios. Amén. Ese tiene que ser nuestro anhelo, amén, amén. Cada vez que haya un servicio, venir con alegría a esta casa. Amén. Con regocijos, amén. Bueno, vamos a leer, ¿todos lo tienen? Vamos a leerlo en una forma internada. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. El 2, bueno, ahora el 3 yo sigo aquí.
Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido, para así donde pongan sus polluelos. Cerca de tu altar, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Amén. Bienaventurado el hombre que tiene en ti tus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Aleluya. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en los rostros de tus ungidos. Aleluya. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracias a gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Aleluya. Dice el 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Hermanos, es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Porque aquí hay delicias, aquí hay alegría, hay paz. Tenemos la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Pero allá afuera hay tristeza, amargura, de todo. Aleluya. Por eso este Dios maravilloso, cada vez que usted y yo nos presentemos delante de Él, demos lo mejor a Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que en esta mañana vamos a elevar una oración para poner este servicio en manos del Señor. Aunque ya, hermano, antes que usted y yo estuviéramos aquí, el Señor estaba esperándonos. Así que vamos a orar poniendo este servicio en manos del Señor. Soberano Dios, Padre Celestial, en esta hora, oh Dios maravilloso. Te doy gracias, Señor, una vez más por esta bella oportunidad que tú nos regalas cada día. Oh Dios, es un privilegio estar aquí. Es un privilegio exaltarte, Señor. Es un privilegio cantarte, oh Dios. Aleluya. Muchos quisieran hacerlo, pero no pueden, están atados, Señor. Pero gracias te doy porque nos libertaste, Señor. Y hemos podido, Señor, cantarte, alabarte y glorificarte como tú te lo mereces, oh Rey maravilloso. En esta mañana colocamos este servicio en tus manos, Señor. Te ruego, te suplico que tomes control, Señor, sobre cada directiva de música, Señor, sobre los que cantamos, sobre los amigos que están aquí, Señor. Toma control sobre todas las cosas, Padre bendito. Queremos, Señor, que este servicio llegue una vez más ante tus pies, Señor, con un olor, Señor, agradable ante tu presencia, Señor. Oh, alabado sea tu nombre, Padre bendito. Te ruego que nos permita una vez más gozarnos, sentir tu presencia, Señor, y que seas tú derramando tu Santo Espíritu, Señor, y que aquellos amigos que han venido vacíos, Señor, salgan con un corazón lleno de tu presencia, aleluya. Te lo pedimos, Padre Celestial, en tu nombre santo, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, aleluya. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, Oh, aleluya. el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su sentir, mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, Aleluya. cuán grande es Él. Aleluya, Él es grande. Mi corazón Entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. al recorrer los montes y los valles y
Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuál grande es Él, cuál grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Aleluya. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él. mi corazón entona la canción. Aleluya. Cuán grande es Eres Él, grande, aleluya, aleluya. cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, Cuán grande es Él. mi corazón entona la canción. Oh, entona. Cuán grande es Cuán Él. grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Aleluya. Cuán grande Oh, aleluya. es Él. Cuán Aleluya. grande Cuán grande es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. es Él. Oh, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Eres grande, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, santo, aleluya. Oh, perfecto, inigualable Oh, Dios. santo, aleluya. Amor inexplicable. Tu Aquí está la reino presencia del Señor en esta inigualable. mañana, aleluya. Asombroso coronado. Oh, abre tu estás. corazón el Señor en esta mañana, aleluya. Trono de victoria. Quiere llenarte de su presencia, Sido aleluya. estás de gloria. Aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, Aleluya. tú eres Rey, Señor. Tú solo eres el Rey, Señor. Tú eres Rey. La iglesia proclama tu nombre.
Él es el Rey, aleluya. Tú eres Rey. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, tu reino incomparable. Oh, asombroso y coronado estás, tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Oh, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono. Recibe alabanza. Aleluya. Recibe la alabanza de tu pueblo, aleluya. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Por los- Vamos a dejar que la iglesia le diga al Señor: Eres el Rey, tú eres aleluya. Rey, Tú eres Rey. tú Tú eres eres Rey. Tú eres Rey. Oh, aleluya. Él es el Rey, aleluya. Que se escuche, que Dios lo escuche esta mañana. Eres el Rey, aleluya. Aleluya. Tú eres Rey. Oh, aleluya, aleluya. Tú eres Rey, Señor. Oh, Solo tú eres aleluya, Rey. aleluya. Solo tú, solo tú. Oh, aleluya. Que se escuche una vez más. Él es el Rey, aleluya, aleluya. Oh, aleluya. Tú eres Rey. Tú eres Rey. Oh, santo, aleluya. Tú eres Rey, solo tú. Tú eres eres Rey. Tú 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 eres Perfumamos su trono. Hoy perfumamos su trono.
Hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza, aleluya. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono. Recibe la alabanza. Oh, la baba, sí, la baba. Aquí está la presencia, aleluya. Él está aquí, el Rey está aquí esta mañana, aleluya. Oh, alabanzas para Él, aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, Señor, y tierra te adoran. Los reinos hoy se rinden, Señor Jesús, eres porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como fuego ardiente, Señor Jesús, eres porque, eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya. 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 Pueden ponerse cómodos, mis amados hermanos. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? ¿Sabe a cielo aquí, verdad que sí? Hermanos, ¿sabe a cielo aquí o no? ¿Se siente algo especial, verdad que sí, hermano? Si usted no lo siente, yo le diría, preocúpese.
Si hay alguien aquí que no sienta la presencia de Dios y que no sienta algo especial aquí, yo le diría, es importante preocuparse. Amén. Como en este tiempo, si usted tiene algunos síntomas, le dicen, es mejor que se haga el test. Así que si en esta mañana usted como que no siente algo aquí, creo que es importante pasar por un examen. Amén. Porque aquí se siente la presencia de Dios. Amén, hermanos. Aquí se siente la presencia de Dios. Aleluya. Aquí se siente la presencia de Dios. Y en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. El salmista dijo, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El salmista dijo, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía, pero hay que gustar. Amén. Probad, darse cuenta, traer un corazón dispuesto para sentir la presencia de Dios. Los amigos que están aquí, bienvenidos. Todas las personas que nos visitan, los amigos, las amigas, bienvenidos. Qué bueno tenerles con nosotros. Creo que ustedes también sienten que aquí hay algo especial. ¿Verdad que sí? Creo que ustedes sienten que aquí hay algo especial. Hay gente que me ha dicho, pastor, es que cuando yo entro yo siento algo glorioso. Yo siento algo especial. Ayer una señora me decía, pastor, los estaba buscando porque ustedes estaban en Taravana antes y quería volver porque la vez que yo fui allá, pastor, yo experimenté algo glorioso, aleluya. Y me decía, pero gracias a Dios, ahora me doy cuenta dónde están. Hermanos, es que adoramos a un Dios vivo. Amén. Adoramos a un Dios vivo. Y yo no sé si usted lo entiende, hermano, pero adoramos al Dios que hizo el cielo y la tierra, aleluya. Y Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Él es digno de ser glorificado, aleluya. Y no se ahorre alabanzas, hermano, no se las ahorre. No se ahorre batir las palmas. No se lo ahorre, hermano, no se lo ahorre. Cuando usted venga a este lugar, entregue todo, hermanos. Entréguese con todo por Él, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vamos a tomar la ofrenda en esta mañana y a dar algunos anuncios. Voy a invitar al hermano Pablo y a la hermana Isabel que nos ayuden tomando la ofrenda en esta mañana. Entre tanto que tomamos la ofrenda, quiero recordarle a los amigos que están aquí con nosotros. Nosotros damos estudio bíblico. Si usted está interesado, nosotros lo llamamos REFAN, Reuniones Familiares de Amistad. Así que estamos dispuestos a darle enseñanza de la palabra de Dios. Número 2, quiero decirles, tenemos culto los días jueves 7 de la noche en este lugar. Sábado, culto 7 de la noche. El domingo tenemos el primer culto a las 9 de la mañana en Papiamento y el segundo culto a las 10:30 de la mañana en Español es este culto, y el culto en las horas de la tarde. Amén. Así que todos cordialmente invitados. Los días que usted quiera venir, va a encontrar aquí un pueblo que alaba y glorifica a Dios. Amén. Amén, hermanos. Esta semana, recordando también que, bueno, todavía no hemos activado aquí en el templo la oración de 5 de la mañana, pero sí la estamos haciendo en las casas. Amén. Estamos orando en casa y yo quiero invitarle, hermano, levántese y clame a Dios. Amén. Hay mucho por qué orar. Y no solo, hermano, por usted, la situación del mundo amerita que hayan cristianos que estén de rodillas. La situación del mundo amerita que hayan cristianos que estén de rodillas. Gracias a Dios esto aquí sigue
está controlándose poco a poco, pero hermano, esto todavía no tienen la solución. Y lo complicado de esto no es ahora, es lo que viene después. Pero estamos en las manos de Dios, como decía la hermana esta mañana. Amén. Amén, hermano. Jehová está conmigo. Dígalo fuerte, hermano. Jehová está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. Apropiese de eso en esta mañana. El Señor está con nosotros. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, esta semana también tenemos un programa especial. Amén. Hay un programa con el Comité de Evangelismo, hermanos, y estamos invitando a toda la iglesia para que podamos estar en ese programa, invitar amigos que nos acompañen a estar con nosotros. El día jueves vamos a estar teniendo mensajes y predicaciones acordes a este propósito. Amén. El día viernes, para todos los amigos, el día viernes tenemos una charla, un foro con todos los amigos. Le invitamos para que venga y traiga su pregunta. Amén. Nosotros somos una iglesia, conózcanos, y yo quiero hacer énfasis en esto, conózcanos por ser una iglesia cristocéntrica y conózcanos por ser una iglesia bibliocéntrica. Así que nosotros no le hablamos, y yo quiero que usted comprenda esto, nosotros no le decimos a usted que cante porque nos parece que es bueno cantar, no, le decimos porque la palabra de Dios lo enseña. Si le decimos a usted que hay que orar, no es porque al pastor le parezca, es porque la palabra de Dios lo enseña. Si usted ve cierta forma de nosotros vivir, actuar, predicar, enseñar la palabra, yo quiero decirle, no es que a nosotros nos parezca, es que aquí, en la palabra de Dios, lo enseña. Así que usted siempre que hable con nosotros se va a encontrar que somos gente que sustentamos con la palabra de Dios. Alguien me decía, pastor, ¿por qué bautiza en el nombre de Jesús? Porque todos los bautismos en la Biblia fueron en el nombre de Jesús. Amén. Alguien me decía, pastor, pero ¿por qué ustedes hablan así del pecado? Porque al mundo hay que predicarle la gravedad del pecado. Amén. Así que, hermano, puede que hayan sistemas que hayan cambiado y que a la gente le prediquen de otra manera, pero mantengámonos con la palabra. Ahora están tratando de cambiarla. ¿Han visto las noticias por ahí? Que hay que reescribir la Biblia y que hay que cambiarla. ¿Sabe por qué? Porque necesita el mundo una Biblia que hable menos de la seriedad del Dios que tenemos. Se quiere una Biblia que hable menos en contra del pecado y se quiere una Biblia que dé más libertades a las formas de vivir de los seres humanos. Pero hermanos, esta iglesia sigue parada en un fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo, aleluya. Por eso, hermano, no nos predicamos a nosotros. Esta no es una iglesia, amigos. Nosotros no somos una iglesia que autoproclame profetas y que le digan el apóstol. No. No. Nosotros predicamos a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. Amén. Así que no porque llevemos años ni experiencia, yo tengo 20 años de ser pastor, desde niño estoy en la iglesia, pero seguiré siendo un pastor. Amén. Predicando la palabra de Dios. Así que no nos autoproclamamos ni decimos que viene el líder tal, el hombre tal, no. Predicamos la palabra y aquí el que merece toda la gloria se llama Jesucristo. Amén, hermanos. Así que, amigos, qué bueno que nos conozca por eso. Amén. Hermanos, el sábado tendremos un día especial aquí. Yo quiero decirles, normalmente todo primer sábado de mes tenemos ayuno, pero este mes lo vamos a traer al día 31, o sea, no va a ser el ayuno el día sábado, el primer sábado de noviembre, sino que lo vamos a traer al 31, porque hemos organizado con los misioneros de la zona del Caribe
un día de un seminario de servicio a Dios, y va a ser este próximo sábado, un seminario de servicio a Dios. Así que vamos a empezar de 7 de la mañana a 9 de la mañana, estaremos en oración. A las 9 empezaremos con una conferencia, estará predicando el misionero de Curazao, vía online, nos estará predicando la palabra de Dios. Después a las 10:30 tendremos otra enseñanza con la ayuda del Señor. El hermano de misionero en Bonaire nos estará trayendo otra enseñanza. Al mediodía los hermanos pueden ir a almorzar y regresaremos a las 2 de la tarde para tener otras 2 conferencias aquí. Amén. Tendremos otras 2 conferencias. Si alguien quiere seguir en el ayuno puede hacerlo, pero como vamos a tener conferencias, a veces es muy importante estar también preparado físicamente y mentalmente. Que no esté luchando usted en las horas de la tarde, Dios mío, esa carnita y el hermano como está predicando. Está bueno el mensaje, pero no. Entonces, si usted puede hacerlo, excelente, sigue todo el día. Pero si no, hermanos, puede ir a su casa y vuelve a las 2. Tendremos 2 enseñanzas más del servicio a Dios. Amén. Estará predicando el hermano Carlos Mendoza y estará predicando este servidor también en las horas de la tarde. Así que, hermanos, quiero invitarle para que aprovechemos este espacio, este día. Hay personas que dicen: yo quiero aprender qué tiene que ver con el servicio, cómo tiene que ser la vida de un servidor. Bueno, qué bueno que no se pierda este seminario que vamos a tener el próximo sábado. Amén. Con la ayuda de nuestro Dios. Y el domingo tendremos los cultos, y el domingo en la tarde, 6:30 de la tarde, estará predicándonos la palabra de Dios el misionero de Cabo Verde, África. Amén. Porque nuestra iglesia es una iglesia misionera, amigos. Nosotros somos una iglesia que tiene misioneros en más de 40 países alrededor del mundo, y entre esos países tenemos varios países de África. Tenemos varios países de África donde estamos predicando el evangelio de Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, vamos a estar en toda esta programación con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, estos son los anuncios y vamos a estar orando a Dios. No dejemos de orar, hermanos, por la obra misionera. Este mes estamos orando por los países de España, Trinidad y Tobago, Panamá, dígame el otro. Gracias, por el país de Chile. Amén. Estamos orando por esos países y seguiremos orando a Dios, hermanos. Y quiero decirles, también hay un misionero que ya está listo para salir al país de Guinea Ecuatorial, otro país africano. El único país de África que tiene habla española es Guinea Ecuatorial, y va a ir para allá el hermano Juan Carlos Soto. Va a estar como misionero en aquel país. Así que vamos a estar orando a Dios, que Dios nos ayude grandemente y que Dios los respalde. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga y que Dios bendiga su obra, y que Dios nos regale en este lugar hombres que quieran servir a Dios. Hermanos, servir a Dios es un alto honor. Y qué bueno por aquellos que se proyectan y aquellos que colocan todo a un lado y dicen: mi vida la voy a colocar en las manos de Dios porque quiero servirle a mi Dios. Amén. Dios anda buscando personas comprometidas con su causa. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, quiero invitarle que estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, que Dios nos hable en esta mañana, que su palabra nos edifique. Amén. Vamos a orar también por los hermanos que están de cumpleaños y por todas estas peticiones
Bueno, aquí dice orar por Carlos Segura. Vamos a orar por el hermano Jacobo, que está de cumpleaños. Vamos a orar por la hermana Yoleima, que está de cumpleaños, y la hermana Janet Montaño. Amén. Hermanos, la hermana Janet ha estado cuidándose en casa, pero ella es una mujer de mucha oración y les manda saludos cada que me llama y me dice, dígale a la iglesia que estoy orando por ellos. Amén. Así que no falte usted también, es una mujer ya mayor, pero firme. Así que hermanos, qué bueno darle una llamadita de vez en cuando a la hermana Janet, a la hermana Emelda. Amén. Son hermanas ya mayores de nuestra iglesia, han estado en casa por el cuidado, pero qué bueno que ellas sientan que la iglesia está con ellas. Amén. Que oramos por ellas y que tienen gran valía para nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que hermano, vamos a orar a Dios en favor de todas estas peticiones, los hermanos que están cumpliendo años, y que Dios sea ayudándonos. Amén. Comiencen la oración, por favor. Dios eterno, te damos gracias, Padre bendito, gracias. Gracias, Cristo de la gloria, gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios eterno, gracias, incomparable Dios, eterno Dios, aleluya. Tú eres maravilloso, Señor, tú eres maravilloso, tú eres especial. Toda la gloria es para ti, toda la honra es para ti, Señor. Yo te presento, mis hermanos, sus peticiones, sus necesidades, sus problemas, sus dificultades, Señor. Ayúdales, Padre Santo. Te ruego, Señor, que bendiga sus vidas, Dios. Bendice, Señor, la vida de cada hermano, la vida de cada hermana, cada familia, Señor. Los enfermos, sánales, restáurales. Extiende tu mano, Señor, te lo pido. Extiende tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor. Glorifícate en todos y cada uno, Señor, de tus hijos. La hermana Janet, su cumpleaños, bendícela, ayúdala, Señor. Ella es una mujer esforzada, valiente. La hermana Emelda, Señor, bendícela, ayúdala, Dios, te lo ruego. Oh Padre Santo, te ruego por la hermana Yoleima. Bendícela, Señor, ayúdala en su cumpleaños. Dale bendiciones en abundancia, Señor. El hermano Jacobo, Dios, bendícele. Ayúdale, Padre Santo, guíale. Guía su vida, su familia, su hogar, Señor. El hermano José, la hermana Milena, su aniversario, Señor. Bendícelos, Padre Santo. Oh Padre bendito, te lo pedimos, Señor. Oh Dios maravilloso, ayúdanos. Oh Cristo amado, tú eres grande, eres maravilloso, eres especial. Háblanos en esta mañana, Señor. Háblanos con tu palabra, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana. Hemos cantado y hemos sentido a Dios, ¿verdad que sí? Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, con el mismo ánimo, con el mismo deseo, con la misma sed, con el mismo compromiso, atienda la palabra de Dios. Amén. Porque en la alabanza habita Dios y nos gozamos. Es lo que nosotros le damos a Dios. Amén. Pero la palabra es lo que viene de parte de Dios para nosotros. Así que hay que prestarle mucha atención, mucha reverencia y hay que estar muy atentos a lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quiero invitarle que leamos la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 8. Recuerde que uno es el Evangelio de Juan y otra es las cartas de Juan. Amén. Así que vamos a leer en las cartas de Juan, la primera carta de Juan,
capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Han encontrado todos, hermanos? Gloria a Dios. Primer libro de Juan, capítulo 4, verso 8. Vamos a leer la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, todos leámoslo a una misma voz. El que no ama, porque Dios es amor. Amén. Yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Usted ama? Amén. Eso es una pregunta que tenemos que hacérnosla. ¿Qué tanto usted ama? Siéntese, tengan la bondad. Hemos venido hablando, hermanos, acerca de nuestra esperanza en Dios. Les prediqué la esperanza que tiene la iglesia en Dios. Y qué bueno que la iglesia entienda que nosotros tenemos una esperanza gloriosa. Y qué bueno que usted lo entienda. El jueves les hablaba un poquito acerca de deténgase a pensar. Saque tiempo para pensar. Porque a veces uno se le olvida lo que uno tiene. Y por eso el escritor dijo, no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted y yo tenemos es muy grande. Yo no sé si usted lo cree, pero lo que usted tiene es muy grande. Hace 8 días estábamos hablando sobre el amor de Dios. Y les decía que Dios es, dígalo fuerte, Dios es bueno. Amén. Y les explicaba que Dios es bueno, aunque no vayan las cosas como yo quiero que vayan. Les decía que Dios es bueno, aunque Dios me discipline. Yo no soy malo porque discipline a mi hijo. Yo lo disciplino. Pero eso no quiere decir que yo soy malo, al contrario. Porque lo amo, lo disciplino. ¿Verdad? Hermano, Dios no deja de ser bueno porque discipline al hombre, al ser humano, a la raza humana. Dios sigue siendo bueno. Amén. Y hoy vamos a hablar, hermanos, sobre las características del amor de Dios. Así que hace 8 días terminé enunciándoselas, pero hoy vamos a detenernos un poco en las características del amor de Dios. Amén. Después hablaremos de nuestro amor. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos que amamos, pero tenemos gente que no nos cae bien. Así que es raro, ¿verdad? Y hay gente que dice, yo con la hermana prefiero no trabajar, pero yo digo que yo amo, ¿verdad? Y es raro eso. Y hay gente que no se habla con el hermano, pero ellos aman. Así que tenemos de verdad que preguntarnos si de verdad amamos. Porque uno, hermano, a veces va por la vida, pero no se detiene a lo que les decía el jueves, a pensar. Y tenemos que detenernos a pensar, a meditar, porque la Biblia nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. Así que, hermano, la Biblia nos manda a amar a nuestros enemigos. Y la Biblia nos manda a perdonar. ¿Cuántas veces nos decían esta mañana? ¿Hasta qué? 70 veces 7. Y ese número usted casi no es capaz de leerlo. Porque no es 70 veces, no es 70 por 7. Recordemos aquí matemática, ¿verdad? ¿Cuánto es 70 por 7? Ay, Dios mío. 490, gracias Ángel. 490, pero la Biblia no nos manda a perdonar 490 veces. Pero si usted perdonara 490 veces al mismo hermano, es una bendición. Pero uno después de que le hacen una, ya no quiero saludar al que me la hizo. Y de pronto, porque ya es nuestra justicia, le damos la mano y si nos la hizo 2 o 3 veces, lo sacamos del llavero. Usted ya dice, no, es que me la ha hecho 3. ¿Verdad?
y hay personas que defienden sus posturas, pero la cifra en la Biblia es multiplicar 70 a la séptima potencia. Así que el primer cálculo, 70 elevado al cuadrado es a la 2 apenas, a la 2, a la potencia 2, es multiplicar 70 por 70. Y 70 por 70 da 7 por 7, 49. 4.900 veces, 70 al cuadrado. Pero el problema es que la Biblia sigue hablando hasta 70 veces 7, o sea que tiene que multiplicar luego 4.900 por 4.900 y ese resultado volverlo a multiplicar. ¿Sabe qué dice Dios? No tengas tiempo de pensar que no puedes perdonar a tu hermano. Te toca perdonar a tu hermano toda la vida, todas las cosas que te haga. Señor, es mejor perdonarlo que gracias. Está buena. Miguel nos dice, está más fácil perdonarlo que multiplicar. Y es verdad. Es verdad. Y no, y mucha gente para las tablas no es muy buena. Así que, hermanos, es mejor perdonarlo que multiplicar. Pero yo quiero decirle, a veces nosotros, y esto es importante entenderlo, hermano, porque nosotros hablamos de ser cristianos, pero a veces no nos metemos a obedecer lo que Dios dice. Y el problema es que al final del camino, todos los seres humanos rendiremos cuentas. Así que, hermano, y yo quiero decirle en esta mañana, es mejor bajarse, pero después les voy a hablar de ese amor de nosotros. Es mejor bajarnos, es mejor ser humildes, es mejor perdonar, porque, hermano, un día estaremos frente a Dios. Y todos aquellos que se paran así como que yo no, y como que la hermana no, y como que mi ego un poquito elevado, hermano, yo le daría un consejo. Dios siempre, y por ahí está en la Biblia, Dios al altivo y soberbio lo mira de lejos. Es mejor, hermanos, nosotros mantener ubicados en quienes somos. Pero para entender eso, hablemos hoy del amor de Dios. Amén. Porque cuando uno logra entender de qué manera y cómo me amó Dios y cómo es su amor, usted va a entender, Dios mío, si Él, que no me necesita, me ama y está dispuesto a hacer tanto por mí, yo por qué no voy a saludar al hermano, por qué me va a caer mal el hermano, por qué voy a tener diferencia con el hermano. ¿Me comprende eso, hermano? Es importante nosotros entender esto. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de las características del amor de Dios, hablemos un poquito primero de Él. Amén. Hay una frase por ahí que dice, las cosas hablan de su dueño. Amén. Las cosas hablan de su dueño. Así que el entorno de nosotros habla de nosotros. Y déjeme decirle, hermano, todo lo de Dios habla de Dios. Amén. Todo lo de Dios habla de Dios. Así que cuando hablamos de la grandeza de Dios, entienda que Él es perfecto en todo. Amén. Dios es perfecto en todo. Dios es perfecto en grandeza, amigos. Dios es perfecto en poder, pero Dios es perfecto en amor. Amén. Es perfecto. Nada de lo que Dios haga le quita la posición que Él tiene de ser Dios. Y yo quiero repetirle eso. Nada de lo que Dios haga le quita la posición a Dios de ser Dios. Hermanos, Dios no se ha equivocado aunque el mundo tenga coronavirus. No, Dios no se ha equivocado. Nosotros creemos que Dios se equivocó. Dios no se ha equivocado porque una persona muera. Él sigue siendo Dios y no se ha equivocado. Él es perfecto. Lo que pasa es que su mente y mi mente no alcanza a comprender ni a dimensionar la grandeza, ni el poder, ni la sabiduría, ni la perfección de Dios. No alcanza su mente ni mi mente. Por eso usted y yo a veces tratamos de querer cuestionar a Dios.
Por eso hay cosas que no las entendemos de la vida ni de lo que sucede. Pero es que su mente y mi mente no alcanza a dimensionar ni a entender cómo Dios obra. Y yo les ponía alguna vez un ejemplo. Los hijos de nosotros no entienden cuando los corregimos, pero es porque los amamos, ¿verdad? Es porque los amamos. Y algún día yo les ponía el ejemplo de un perrito, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se volvió famoso. Para la dueña le dio risa. Se volvió famoso Oreo. Pero Oreo no entiende por qué su dueña le mandó a aplicar una inyección. Yo no la entiendo. Que me ama, que tan lindo yo, que me hace gestos en la mañana, que me cuida, que me soba, que me carga, que me abraza, que me baña, y me aplicó una inyección y me duele. Si él pudiera razonar, le reclamaría a ella. Si él pudiese entender, hablaría con ella y le diría, no te entiendo. Pero como él no logra entender eso, él no logra entender, no puede pensarlo, no puede razonarlo. Hermanos, así usted y yo no entendemos cómo Dios obra, pero Él sabe obrar. Él es perfecto al obrar. Él sabe lo que hace. Todo en Dios es una perfección. Aleluya. Todo en Dios es sabio. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Dios tiene un perfecto amor, y yo quiero que usted me escuche esto, hermano. Dios tiene un perfecto amor, y el hecho de que Dios nos ame no le quita a Dios la posición que Dios tiene de ser Dios. Amén. Por allá en Lucas 23:3, Pilatos miró a Jesús frente a él, y cuando lo miró, vio a un hombre sencillo, sin mucha apariencia. Quizás sus ropas no eran de rey. Y Pilato dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Así que porque él estaba enseñado, él conocía a los reyes. Y él le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le respondió? Aquí donde usted me ve. Puede que usted tenga una imagen y usted no entienda quién soy yo. Puede que usted no sepa quién soy yo, ni mi origen, ni de dónde vengo. Es más, yo no se lo estoy diciendo a usted que yo soy el rey. Pero Jesús le respondió y le dijo, usted lo está diciendo. En otras palabras, el Señor le está diciendo, tus palabras te van a amarrar un día. Lo que acabas de preguntar será lo que un día vas a tener que responder por ello. Tú lo dices. Así que, hermano, el que Dios haya hecho y haya mostrado su amor por nosotros, yo quiero que usted entienda algo esta mañana, no dejó de ser Dios. Hay religiones en el mundo, y particularmente una, que ellos piensan que Dios no podía hacer el acto de amor que manifestó por nosotros, porque si hace ese acto de amor por nosotros, dejaría de ser Dios o dejaría de ser todopoderoso al hacer todo lo que hizo en favor de nosotros. Pero hermano, Dios en todo su obrar y en toda la extensión de su amor y su misericordia, Él no dejó de ser Dios, aunque vino hasta la tierra a salvarnos. No dejó de ser el mismo Dios, aleluya. Por eso la Biblia dice, ¿quién es el que subió al cielo? Sino el mismo que ha descendido del cielo, el Hijo del Hombre que está. Así que, hermano, Dios no dejó de ser Dios porque nos ama. Pero esto tiene que alar nuestra atención, porque a veces el mundo se confunde con un Dios que ama tanto. Y déjeme decirle, el mundo y el mundo religioso se ha confundido con un Dios que ama tanto, pensando que se puede jugar con ese Dios que ama tanto. Y Dios no confunde sus roles. Él es un Dios de amor, pero Él es un Dios de justicia. Nosotros somos los que pensamos que Él ha dejado de ser un Dios de justicia porque nos ama tanto. Hermano, Dios nos ama porque su naturaleza es amar. Así que el versículo que estamos leyendo ahora, qué bueno que usted lo entienda. Él no dejó de ser Dios. Amigo,
Dios no ha dejado de ser Dios porque te ame tanto. Su naturaleza es amar. El versículo que leíamos ahora dice, porque Dios es. La naturaleza de Dios es, Él es amor. Y qué bueno que lo comprendamos en esta mañana. La naturaleza de Dios es amor. Dios nos ama. Y Dios está dispuesto a perdonarle a usted todo lo que usted haya cometido. Pero no se quede ahí. Porque el hecho de que nos perdone no es que va a pasar por alto si usted sigue en la misma condición. No, arrepiéntase, que Él está dispuesto a perdonarle, levantarle, restaurarle, hermano. Y Dios está dispuesto a cambiar su vida y mi vida. Pero entendamos, Él sigue siendo Dios. Pero es un Dios que su naturaleza es amor. Y su amor es perfecto. Amén. La Biblia dice en Isaías 42:8, hermanos, Él no ha dejado de ser quien Él es. Él es Dios, sigue siendo Dios. Su poder y su grandeza son los mismos. Amén. Isaías 42:8. Leámoslo, por favor. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Hermano, lo que Dios está afirmando aquí, Dios está diciendo, miren, conózcanme, yo soy Jehová, este es mi nombre, y a otro yo no le voy a dar mi gloria ni mi alabanza a escultura. Así que cuando Dios se presenta aquí, Él no cambió esto ni dejó de ser Dios porque se haya manifestado en carne. No, hay gente que dice, pastor, pero ¿cómo Dios se va a manifestar en carne y venir entre los hombres? Hermano, porque su naturaleza es amor, pero estando aquí no dejó de ser Dios. Por eso cuando le fueron a tomar preso para llevarle para la crucifixión, que el soldado sacó la espada y quiso defender a Jesús, pero Jesús le dijo, no, guarda la espada. Y la oreja de Malco la volvió a poner en su lugar. Y le dijo, si yo necesitara 12 legiones de ángeles están aquí. Hermanos, los otros no lo veían, pero ahí estaban. Porque ellos sabían quién estaba ahí. Amén. Pero Dios no dejó de ser Dios porque mostró su amor. Y Dios no ha dejado de ser Dios por su misericordia y por todo lo que ha hecho en favor de nosotros. Ese mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy. Escuche cómo dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a ídolos en vez de a mí. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermano? Que Dios no cambia. Dios es el mismo, aunque nos ama, aunque ha extendido su misericordia por nosotros, pero Él sigue siendo el Señor, Él sigue siendo glorioso, Él sigue siendo grande, y su poder no se ha disminuido ni ha cambiado porque haya venido a entregarse en favor suyo y en favor mío, porque se haya entregado para salvarle a usted y para salvarme a mí. Él no ha dejado de ser el mismo Dios, con el mismo poder y la misma autoridad. Gloria al nombre de Jesús. Diga gloria a Dios, hermano. Hermanos, Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo que Él ha hecho y hace es perfecto. Ninguna forma de obrar de Él le ha quitado ni su gloria, ni su grandeza, ni su poder. Amén. Amén. Esto es importante entenderlo, porque hay quienes dicen, Dios no podía hacer lo que hizo, de entregarse de la manera que se entregó. Hermano, al contrario, eso es lo que muestra la perfección de Dios y la grandeza de Dios, lo que Él realizó en favor de nosotros. Cuando Él ama, no deja de ser el Todopoderoso, ni ha quitado su gloria. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Él perdona, no ha dejado de ser quien Él es. Su amor por nosotros no lo hace menos. Por el contrario, su amor hacia nosotros muestra la perfección de su amor.
Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Hermanos, en el amor de Dios se muestra la perfección de su misericordia. Amén. Dios tiene muchos títulos, pero déjeme decirle, hay dos que caminan de la mano. Y es que Él es todopoderoso, pero Él es misericordioso. Y el hecho de que sea todopoderoso no le quita ser misericordioso. Y el hecho de que sea misericordioso no le quita el poder y la gloria que Él tiene como el único Dios que existe arriba en el cielo, abajo en la tierra, y que no hay otro, y que no le dará su gloria ni su alabanza a nadie. Amén, hermanos. El amor de Dios, y ahí entran sus características. Hemos hablado de quién es Él, de que Él no deja de ser Dios aunque nos ame. Pero yo quiero hablarle de esas características del amor de Dios. Y lo primero que quiero hablarle en esta mañana es que el amor de Dios no es influenciable ni puede ser influenciado. Hermanos, y démosle gloria a Dios por todo eso. Porque si el amor de Dios fuera influenciable, usted y yo no estaríamos aquí. Pero a Dios nadie lo puede influenciar. Su amor por nosotros es un amor porque a Él le plació. ¿Sabe por qué Dios nos está salvando a nosotros? Porque a Él le plació. A nadie le dijo, Señor, ¿por qué no salvas a Ángel? ¿Por qué no salvas a los que están aquí, a los que están allá? No. Hermano, a Dios nadie le ha influenciado. Salva a tal persona, salva a tal otro. Hermano, toda la raza humana un día estará frente a Dios y tendrá que reconocer que Él murió por todo. Y yo quiero decirle algo, hermano, que está aquí en esta mañana. A la gente le predican una doctrina que Dios murió por algunos. Hermano que está aquí, Dios no murió por algunos. Dios murió por toda la raza humana. Porque su amor no es limitado. Su amor no es clasista, hermano. El amor de Dios es por todos. Amén. Así que hay gente que a veces le dice, no es que Dios murió por algunos. No, hay versículos que la gente los ha malinterpretado en la Biblia. Hay versículos que se malinterpretan en la Biblia, pero el amor de Dios es por el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad a mí, sed salvos, no unos, no África, no Europa, no Asia, no América, no Australia solamente, no, el Señor murió por todos. Esta salvación es para todo el que quiera. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, pero puede venir si quiere. Así que Dios no murió por algunos, Dios murió por usted y por mí. Amén. Murió por todos los estratos sociales. Para Dios somos iguales, hermanos. Amén. Amén. Así que permítame decirle, hermano, Dios nos amó porque a Él le plació, no porque usted o yo podamos impresionar a Dios. Hermano, a Dios nadie lo impresiona. Ni el ángel más bello, perfecto en su creación, pudo impresionar a Dios. Falló, sale de aquí. Amén. Eso le da altura al amor de Dios en favor de nosotros. Porque no perdonó a los ángeles, pero a usted y a mí nos ha perdonado. Aleluya. Y eso es para que usted y yo cada día vivamos contentos. Para que usted y yo cada día digamos bendito sea Dios. Aleluya. El día que usted piense que estoy desanimado, hermano, pellizquese ese día. Ese día pellizquese y diga, ¿qué me pasa? Si es que Dios me amó y eso ya es suficiente. Porque Dios no tenía por qué amarme. Dios no tenía por qué hacer lo que hizo ni mostrar la inmensidad de un amor. Porque nadie se lo sugirió. Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. Y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Verso 8.
sino por cuanto Jehová, ¿qué? Os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa, os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey. Hermano, no por ser un pueblo especial, ni por ser un pueblo de renombre, ni porque ellos tuvieran características, es porque a Él, en su soberana voluntad, le plació. Hermano, usted está aquí no por usted, usted está aquí porque el amor de Dios, hermano, no es un amor que pueda ser influenciado ni presionado. No, usted está aquí porque Dios lo ama y porque Dios se fijó en usted, y eso ya es suficiente para que usted diga: wow, qué grande es el amor de Dios, aleluya. Oh, hermano, si quiere darle ese aplauso al Señor, yo lo invito. Es que ese amor es un amor grande. Aleluya. Pero escuche, el amor de Dios, dice la Biblia, describiendo ese amor de Dios, el amor de Dios es eterno. Y eso me llena de alegría, hermano. Porque qué tal que Dios amaneciera hoy aburrido. ¿Qué tal que Dios amaneciese hoy pasando lista? Usted ayer me estaba suplicando que lo ayudara, le di la mano y ya le dio pereza ir a culto esta mañana. O me cambió esta mañana por unos frijoles. O me cambió usted porque tenía una reunión por ahí, porque usted iba a hacer alguna actividad, y usted, el que me estaba suplicando que lo ayudara, hoy amaneció cambiándome y negándome o aburrido conmigo. ¿Sabe, hermano? Gracias a Dios, Dios, su amor no cambia. Y la Biblia dice: con amor eterno te he amado. ¿Sabe qué significa eternidad? Que desde antes de que tenga un principio hasta el fin, pero sin fin, nos ha amado Dios. Porque, hermano, la eternidad es sin principio y sin fin. Déjeme decirle, Dios nos ha amado con un amor eterno, inigualable, incalculable. Jeremías 31:3 nos está hablando de ese amor de Dios, hermano. Un amor eterno, un amor indescifrable, un amor inmenso. Es el amor de Dios por nosotros, aleluya. Y yo no sé cuántos en esta mañana están agradecidos porque Dios no cambia, hermano. Porque Dios no es emocionalista en su amor. ¿Usted ha visto personas emocionalistas? Hoy amanecen diciendo: estoy contento con este trabajo. Este trabajo es una maravilla. No, eso es una bendición de Dios. Oiga, qué bendición la que Dios me dio con este trabajo. Y pasan 8 días y dicen: no, yo no sé, yo como que no, yo creo que esto no era la voluntad de Dios, este trabajo. Pero si hace 8 días usted estaba diciendo que Dios le contestó la petición. Porque, hermanos, nosotros subimos y bajamos en nuestras formas, pero el Dios que nos ama, hermano, el Dios que nos ama no es emocionalista. Él lo ama a usted y me ama a mí. Gloria al nombre de Jesús. Y mientras usted se aferre a ese amor, ahí tendrá, hermano. Dios no nos suelta. Que nosotros nos soltemos, pero Dios no nos suelta. Su amor es un amor eterno. Pero déjeme decirle, el amor de Dios es un amor profundo. Efesios 3:18, hermanos, su amor es indescifrable. Hermanos, Pablo está elevando una oración y una súplica para que nosotros seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, hermano, cuál sea la anchura, la longitud y la altura. Y luego sigue el verso 19 diciendo: y de conocer el amor de Cristo. Y esa es otra característica de su amor. Su amor excede todo conocimiento. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Amigo que está aquí, hermano, el amor de Dios es un amor eterno. El amor de Dios es un amor profundo. El amor de Dios es un amor incomprensible. El amor de Dios excede todo conocimiento. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la pregunta interesante de todo esto es decir, si Dios no me necesita a mí, ¿por qué me ama así? Dios no siguió siendo Dios porque yo amanecí hoy contento con Él. No, Él es Dios aunque yo haya amanecido enojado hoy con Él. Él es Dios. Si usted no quiere cantarle, Él sigue siendo Dios. Si usted no quiere alabarle, Él sigue siendo Dios. Si usted no quiere, si los hermanos que cantan dicen yo no quiero cantar, Dios dice no se preocupe, aquí hay unos ángeles que no se suben ni media nota, ni se bajan media nota. Se saben todo el pentagrama musical, se saben todo el orden de las notas, se saben, hermanos, la corchea, la semicorchea, la blanca, la redonda, se conoce todo, hermano. Lo conocen todo, pero Dios a usted y a mí nos ama de tal manera que lo que usted hace no es por si usted quiere hacerlo, es porque Él lo amó a usted y lo facultó para que lo hiciera. Pero Él sin usted y sin mí sigue siendo el mismo. Gloria al nombre de Jesús. Ese es el Dios que tenemos y ese es su amor para con nosotros. Aleluya. Oh, hermano, alabe a Dios. Alabe a Dios, aleluya. Si el ser humano se detuviese algún día a pensar, volvemos al mensaje de esta semana, si en algún momento nos detuviésemos a pensar, a veces vamos tan rápido en la vida. No se les olvide que les he dicho que hay gente que va tan rápido en la vida que no tiene tiempo de poner combustible, pero en el camino allá usted los ve sin combustible. La gente que es que estoy de afán, yo te aconsejo que bajes un poquito, porque en el camino se te va a acabar el combustible. Así que esta semana hablábamos de pensar y es mejor pensar. Hermano, cuando usted y yo nos detengamos a pensar realmente quiénes somos nosotros y dónde nos tiene Dios, de dónde nos sacó, ¿a dónde nos ha puesto Dios? ¿Qué ha hecho Dios con usted y conmigo? ¿Qué lugar le ha dado a usted y me ha dado a mí? ¿Dónde Dios nos ha colocado y cómo nos llama Dios a nosotros? Cuando usted mire toda esa historia, usted, hermano, así Dios no le dé nada más, usted dirá, bendito sea Dios. Que Dios el que yo tengo, qué misericordia y qué bondad y qué gracia, yo no soy digno de ella. Hermano, cuando uno entienda y se detenga a pensar en eso, usted pondrá su vida a los pies de Cristo y dirá, Señor, heme aquí, cuenta conmigo, Señor, y no subiré ni bajaré, seré firme en mi fe contigo. Señor, es que todo te lo debo a ti. Oh, hermano, cuando usted entienda eso, usted entenderá que el amor de Dios es un amor incalculable, profundo, hermano, es un amor único en favor de nosotros. Aleluya. ¿Sabe? Otra característica de ese amor es que el amor de Dios es atractivo para el hombre. Es un amor, hermano, y yo quiero que usted entienda esto. Cuando alguien oye de su amor y lo entiende, va a correr a él. Por eso le digo, si usted se detiene un momentico a pensar en ese amor de Dios, usted va a correr hacia Él. Porque usted y yo no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Es más, usted no da ni siquiera de lo que es suyo, usted da de lo que es de Dios. Usted no le da a Dios tiempo, es del tiempo que Dios le dio a usted que usted le da a Dios. Uno no le da a Dios dinero, es de lo que Dios mismo me ha dado. No, es que le di mis fuerzas a Dios, las fuerzas que Dios te dio. Amén. Así que, hermano, a veces uno cree que no, Dios, no. Somos nosotros de lo que Él realmente nos ha dado: vida, salud, fuerza. Su amor es de lo que yo le devuelvo un poquitico a Él. Hermano, su amor es atractivo. Y yo quiero que usted entienda esto, hermano. Si Él castigase a la humanidad conforme a lo que ésta merece, no dejaría sobre la faz de la tierra ningún ser vivo.
Si Dios castigase a la humanidad conforme ella merece, si le diese, ni siquiera la castigase, si Dios le diese a la humanidad conforme a lo que ella merece, hermano, no quedaría sobre la tierra ningún ser vivo. Pero ¿sabe algo, hermano? Bendito sea Dios, porque ese amor de Dios es atractivo, porque Dios no me devuelve a mí conforme yo he sido. El salmista en el Salmo 103 dice: hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que se acuerdan de su pacto, para ponerlos por obra. Gloria al nombre de Jesús. Oh, hermano, este amor de Dios es para uno detenerse un momento. Porque a usted y a mí nadie nos ama como Dios nos ama. La madre a uno lo ama, madre solo hay una, y eso es verdad. El amor de una madre, las madres hacen lo que no deben hacer por amor a sus hijos. Se pasan, hasta cometen errores por amor. Cometen muchos errores en la formación y en la crianza de los hijos, porque los aman tanto que a veces confunden ese amor y cometen errores. Pero en nombre de ese amor. Pero sabe, el amor de la madre frente a este amor de Dios hacia nosotros es un amor, sigue siendo un amor muy pequeño. Por eso el Señor dijo: aunque la madre se olvidare de lo que dio a luz, yo no me olvidaré de ustedes. Yo no los olvidaré, hermano. Usted está aquí en esta mañana. Hace tiempo que usted no merece estar aquí, que yo no merezco estar aquí. Hace tiempo que a usted y a mí debieron habernos borrado del libro. Hace tiempo que usted y yo no merecíamos el que Dios se fijara en nosotros. Pero ¿sabe por qué estamos aquí? Y ¿sabe por qué usted hoy siente a Dios aquí? Y ¿sabe por qué usted se goza en la presencia de Dios aquí? Porque ese amor de Dios es un amor atractivo. Ese amor de Dios es un amor maravilloso. Ese amor de Dios es un amor incomparable. Ese amor de Dios es un amor, hermano, único. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, hermano, aleluya. Yo no sé si usted tiene gratitud con Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros no somos hermosos para ser amados. Somos hermosos por ser amados por Dios. Eso quiere decir que usted no es porque usted es bonito y tenga una multitud de cualidades que hacen que Dios lo ame a usted. No, a usted lo que lo hace bonito y le da multitud de cualidades. No es que usted lo sea para que Dios lo ame, es que usted lo es porque Dios lo amó. Hermano, lo que somos no es por nosotros, lo que somos es porque Él, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese amor de bondad, nos amó primero a nosotros. Aleluya. Usted no ha amado a Dios, Dios lo amó a usted. Gracias, Señor. Esa es la palabra, gracias, Señor. Porque usted no ha amado a Dios, Dios lo amó a usted. Usted no fue el que buscó a Dios, Dios lo buscó a usted. Uno cree que uno buscó a Dios, no, Dios se cruzó en su camino, hermano. No fue que usted dijo, es que yo me voy a buscar a Dios, no, es que Dios buscó la manera de que usted llegara hasta aquí. Usted no está aquí porque usted dijo, es que yo voy para la iglesia. El Señor alguna cosa hizo. Usted se despertó en la madrugada y dijo, voy a ir a la iglesia que me invitó mi amiga, o voy a ir a la iglesia porque la escuché en la radio, o voy a ir a la iglesia porque alguien me habló de esa iglesia, voy a ir a esa iglesia porque alguien me dijo que predicaban no sé cómo, voy a ir a esa iglesia porque me dijeron que cantan no sé cómo, y voy a ir. Pero usted cree que usted quiso venir. No, el que puso esa
ese en ti, el que puso ese pensamiento, el que hizo que alguien le hablara a usted de Dios, no es porque usted quiso ni por esa persona, es que hay alguien que nos ama tanto, hay un amor tan maravilloso, hay un amor tan digno de ser admirado, que tú dices, nadie me ama, pero Él sí te ama. Wow, hermano, wow. Wow. Los pecadores no son amados por ser hermosos, son hermosos porque son amados. Así que, hermano, usted y yo, pecadores, pero ese amor del Dios del cielo es el que nos tiene aquí. Él nos amó cuando nadie podía decirle a Él que nos amase. El amor de Dios, esta es otra característica, el amor de Dios es un amor que da. Y sabe eso, hermano, el amor de Dios es un amor de entrega. Él vino a darse. ¿Sabe que uno pasa tan ligero por los versículos? Y yo quiero invitarle a que usted sea una persona que piense y de aquí en adelante medite muchas cosas de la vida de usted, de Dios, de la salvación, de la oportunidad de estar aquí. Valore el que esta mañana esté aquí. Valórelo. Valore el que usted pueda esta mañana venir y adorar a Dios. Valórelo. Vamos a empezar a meditar un poquito más en la vida. Valore la bendición, valore el trabajo, valore su familia. Hermano, váyase más despacio en la vida. Pero sabe, cuando uno lee ese versículo allá en Marcos 10:45, hermano, es para uno detenerse un poquito. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Uno lo lee y camina ligero. Pero si uno se detuviese a pensar ese versículo, usted y yo tendríamos que decir, el Rey, si yo voy a un restaurante y yo soy el cliente, la gente corre a atenderme y tienen organizado todo. Una persona que te atiende desde que llega, otro que te lleva a la silla, otro que te lleva la carta, otro que te la prepara ahí al menú y otro allá que te sirve y te atiende. Hermano, pero usted es alguien que llegó allá y esa persona está para servirle a usted. Pero yo quiero decirle, el Señor, el Rey del cielo, el soberano de los reyes de la tierra, al que los ángeles lo miran y le admiran y le dicen, santo, 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 Jehová de los ejércitos, y miran el mundo y dicen, la tierra está llena de su gloria. Los cielos hablan de la gloria de Él y de su hermosura y de su perfección, pero Él vino a servirme. Él vino a buscarme, Él vino a fijarse en mí. Hermano, no le duela servirle a un hermano, no le duela hacer algo por alguien, porque ese que usted no quiere subir a su carro, el Señor vino a servirle a Él. Y que yo no le hago un favor, no, es que no, que ni me vaya a llamar. Pero sabes una cosa, el Rey de la Gloria vino a servirnos. Ese fue el amor de Él por nosotros. Yo no sé usted qué tanto ama, hermano. Creo que debemos detenernos un momentico a pensar en ese amor nuestro. El amor de Dios, otra característica, es sacrificial. Ese amor de Dios, Él estuvo dispuesto a sacrificarse. Usted y yo cuando damos, ¿damos de qué? Cuando usted y yo damos de qué? ¿Ah? Si yo le digo, vamos a recoger la ofrenda en esta mañana, ¿usted qué hizo? Usted sacó, ¿verdad? Pero usted no se entregó con todo. O usted sacó una partecita acá, ¿verdad? Usted dijo, no, ojalá, antes de que llegue a la iglesia hay que separar, porque si le ha pasado, ¿no? O usted dice, ahorita que cierren los ojos, yo voy a sacar y voy a separar, ¿verdad? Uy, no, yo tengo que... Hermanos, pero el amor de Dios por nosotros
Dios no entregó una parte. Dios no entregó una parte. Dios se hizo hombre y fue a la cruz y dijo, no te subas a la cruz. Que no cuelguen a William en la cruz, que no cuelguen a Miguel, que no cuelguen a Antonio, que no cuelguen a Argemiro, no, que no los cuelguen a ellos. Ellos no, yo voy a morir por ellos. Y el precio de la sangre, el precio de la vida que hay que pagar por la culpa de ellos, yo lo voy a asumir en la cruz del Calvario. Hermano, este amor de Dios es un amor sacrificial. Este amor de Dios por nosotros es un amor que no entregó una parte, se entregó a sí mismo y se dio a sí mismo por nosotros, para que al morir Él usted tenga vida, hermano. Si no, el que hubiese muerto sin esperanza y sin salvación era usted y era yo. Pero en esta mañana tenemos vida, en esta mañana estamos aquí, en esta mañana estamos apuntados en la lista del cielo, aleluya. En esta mañana tenemos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Él tomó su lugar, Él tomó su puesto. Oh, hermano, yo no sé si eso para usted es grande, pero eso es algo glorioso de Dios, aleluya. Qué lindo es Dios, hermano, qué lindo es Dios. ¿Sabe? Su amor es único. Nadie ama así. Nadie ama como Dios lo ama a usted y como me ama a mí. Nadie. Tendríamos que hablar de ese amor. Pero hermano, el amor de Dios es único, porque el amor de Dios no es que alguien le dio a Él amor para que nos diera. Hermano, el amor de Dios es único porque es un amor que no cambia. Es un amor, hermano, que no mengua. No me ama menos cuando me disciplina. No me ama menos cuando yo desobedezco. Increíble. Dios no me ama menos cuando yo desobedezco. Hay gente que se ha alejado de Dios y les da duro volver, pero es porque ellos mismos se quedan cobrándose la falta. Pero el amor de Dios es ese, que el día que usted voltee su mirada a Él y lo abrace y le diga, Señor, perdóname, el Señor le extiende la mano, lo levanta, hermano. Él es igual que ese padre del hijo pródigo. El padre del hijo pródigo, hermano, ese hombre se fue y hizo de todo. No debió hacerlo, eso le trajo problemas. Pero sabe, el día que volvió, su padre lo estaba mirando a lo lejos, y cuando apareció en la distancia, su padre, antes de que los otros del pueblo le viese, porque tenían que ejecutar un juicio sobre él por lo que hizo, su padre lo vio y corrió donde él, y cuando llegó donde él, se tiró sobre él, le abrazó y le besó, y la gente alrededor tuvo que guardar silencio. ¿Sabe por qué? Porque el amor de su padre por su hijo era tal que prefirió pasar por alto la ofensa y recibió a su hijo en casa otra vez y le perdonó y le mandó a matar el becerro gordo. ¡Qué grande es el amor de Dios! ¡Aleluya! ¡Oh, qué grande es el amor de Dios! Es único, hermanos. Terminemos, hermanos. El amor de Dios es santo. Y eso le da unas características a ese amor de Dios maravillosas. El amor de Dios es justo. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que eso no le permite a Dios que Dios sea injusto. Eso no le permite a Dios, hermano, que Dios vaya a actuar de otra manera. Hermano, Dios no actúa en proporción a nosotros. Su amor es equilibrado, su amor es justo, su amor es recto, su amor es santo. ¿Sabe qué? El amor de Dios no es permeado por nada. Yo no sé si usted tiene algo para decirle a Dios. Su amor se demostró de manera perfecta en la cruz, donde la justicia y el amor se encontraron. Yo no sé si usted en esta mañana tenga una palabra de gratitud para Dios, pero el amor de Dios hacia nosotros es algo maravilloso.
Cuando sientas que menguas, que flaqueas, que dices que no sé, es que tengo desánimo, no sé si me entrego a Dios, no has entendido todo lo que el Dios del cielo ha hecho para amarte a ti, para amarme a mí, para ofrecerse en favor tuyo. Yo quiero invitarle a que esté de pie en esta mañana. Y si aquí hay alguien agradecido esta mañana, si usted ha entendido este mensaje, yo quiero invitarle a que se tome un momentico y le diga algo a Dios, hermano. Yo quiero invitarle que le diga algo a Dios en esta mañana. Si hay un amigo aquí que quiere empezar con Dios su vida, esto que le he predicado es suficiente para que usted diga: wow, qué amor tan grande el de Dios hacia mí, qué amor tan inmensurable, qué amor tan puro y bendito, qué amor tan incomparable, amor inmensurable, amor puro y bendito el de mi Cristo. Oh, si hay alguien aquí en esta mañana que quiera decirle: Señor, tú me has amado tanto que yo lo que he sido duro contigo, Señor. Pero gracias por este amor. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que quiera alabarle por ese amor tan grande. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que quiera decirle: Señor, te voy a ser fiel por ese amor. Señor, te voy a ofrendar mi vida por ese amor que tú has manifestado para conmigo. Yo quiero invitar a alguien que esta mañana pueda cerrar sus ojos y pueda decirle a Dios gracias. Y si usted quiere aplaudirlo, apláudalo en esta mañana. Y si usted quiere bendecirlo, bendígale en esta mañana. Y si usted quiere exaltarle, hermano, mientras entonamos esta alabanza, yo le invito a que usted medite en ese amor de Dios. Y que usted se tome un momento y le diga: Señor, gracias. El amor de mi Cristo, Dígaselo. incomparable amor. Aleluya. Que el mar se secare y se esfumen los montes, y allá en el horizonte no brille más el sol. Qué amor tan inmensurable. Aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen las tardes de alrededor, y cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan sublime es el amor de Dios. Oh, hermano, alábelo esta mañana, alábelo, hermano, siéntalo. Sienta ese amor, siéntalo. Este amor tan grande. Este amor tan grande. Oh, aleluya. Ni temores ni hambres me podrán separar. Qué amor, iglesia, jóvenes. Qué amor tan grande. Aun cuando todo cambie, aun cuando todo se acabe, que el mundo se acabe, su amor es eterno. amor es eterno. A ese amor tan glorioso, a ese amor tan bendito, Que quiso redimirme siendo yo pecador. Hoy con toda mi alma te quiero dirigirme, aleluya, y en mi canción aleluya, su amor sí es mucho amor. aleluya. Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma, y me ha dado esa calma que el mundo no me dio.
Qué amor, hermano, qué amor. Ese amor tan bendito. Métase en él, hermano. Amigo, amigo. Le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. Que me separará de ese amor tan grande. Sí, Señor, aleluya. Ni temores ni hambre. Dígaselo, dígaselo, hermano. Podrán Dígale que usted se va a aferrar a ese amor, aleluya. Ese amor tan grande. Porque el amor de Dios, cuando todo cambia, Qué amor tan maravilloso. Qué amor tan espléndido. Su amor es eternal. Su amor es eternal. Su amor. Qué bueno que entiendas ese amor. Qué bueno que medites en ese amor esta mañana. Ese amor tan grande. Qué bueno que medites en ese amor. Temores ni hambre. Qué bueno que medites en ese Me amor. podrán separar. Porque el amor de Dios. Porque el amor. Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Aun cuando todo cambie, Santo, aleluya. aunque el mundo se acabe, Su amor es su eternal. amor es eternal. Su amor es eternal. Que me separará Este amor tan grande, aleluya. este amor tan grande. Ni temores ni hambre. Oh, aleluya. Me podrán separar. Oh, aleluya. Aleluya. Porque el amor de Dios, Aun cuando todo cambia. aun cuando todo cambie, Dígaselo, dígaselo, hermano, dígaselo. el mundo se acabe, Su amor. su amor es eternal. Su amor es eternal. Su amor